Hoy en la otra noticia vamos a poner el foco en un tema clave pero todavía poco visibilizado, las vulneraciones de los derechos en salud mental. ¿Y esto cómo es? Pues sí, es una iniciativa que parte de la Federación de Salud Mental de Castilla-La Mancha y dentro de esta federación de un comité pro salud mental que está formado por personas con problemas de salud mental. Y bueno, pues se ha puesto de manifiesto que hay determinados derechos de las personas con problemas de salud mental que están siendo vulnerados o que no se tienen en cuenta en muchas ocasiones y que pasan desapercibidos o no le damos la importancia que verdaderamente deberían tener. Y gracias a la labor que se está haciendo desde la Federación y desde este comité, bueno, pues se ha puesto en marcha una campaña y en esta primera acción que va a desarrollar esta campaña, bueno, pues nos van a hablar hoy del tema de las de esa vulneración de las contenciones, ¿no? Las contenciones que ahora nos explicarán en qué consisten, cuáles son sus consecuencias, cómo se puede prevenir sus efectos y bueno, pues tenemos aquí a gente muy importante para hablar de ello. Vamos, con el lema es hacia la contención cero, una cuestión de dignidad. Nos acompaña Rafael Aguirre Ezquerra, el responsable de comunicación de la Federación. Hola Rafa, un saludo, buenos días. ¿Qué hay? Buenos días. ¿Esto de la contención cero qué es? La contención cero es un objetivo que desde la Federación Salud Mental y desde el Movimiento Salud Mental España y Europa es el objetivo, es intentar que cuando las personas que acuden a cualquier atención médica, pero especialmente las personas con problemas de salud mental vayan al hospital, sean atendidas como cualquier ciudadano, sean atendidas, se les explique cuál es su situación y no se les hagan contenciones, pueden ser mecánicas o químicas, porque no hace falta. En la mayoría de los casos el objetivo es intentar que con diálogo, con explicaciones, puedan llegar a hacer entender a la persona, si le hace falta, por qué es necesario atenderle y qué es lo que se va a hacer. Vamos a viajar, gracias a la radio, por nuestra región. En La Roda, en Albacete, responsable Salud Mental La Roda, AMAR, María José Rodríguez. Un saludo, bienvenida a Radio Castilla-La Mancha. Hola, buenos días. Muchísimas gracias. Y en Tarancón tenemos Nueva Luz, Salud Mental, en Carsánchez. Un saludo, buenos días. Buenos días. Hola, buenos días. Hola, María José en La Roda, ¿qué les parece o cómo, por qué nos tenemos que meter en esta campaña hacia la contención cero, una cuestión de dignidad? Bueno, pues precisamente por la última palabra que has dicho, porque es una cuestión de dignidad hacia las personas que, bueno, tenemos problemas de salud mental y, bueno, pues vamos a un hospital y a veces se nos trata por ese motivo, porque tenemos problemas de salud mental, se nos trata de distinta manera a como si fueras al cardiólogo, por ejemplo. María. Es decir, como ha dicho Rafa, a veces... Sí, perdón. No, sí, sigue. Sí, que como ha dicho Rafa, a veces sufrimos contenciones a la hora de nuestros ingresos y, bueno, pues no entendemos el porqué. Sí, María José, que este tipo de contenciones o el trato que reciben muchas veces personas con problemas de salud mental, ¿qué consecuencias tienen y que consideráis vosotros que se podían prevenir o se podían evitar, ¿no? en la atención que se prestan tanto en centros de salud, hospitales y demás? Y verdaderamente, ¿qué es lo que estáis reflejando en la campaña para prevenir esas situaciones? Primero, lo que estamos reflejando en la campaña, bueno, con la infografía que ha hecho mi compañera Encar y Rafa, sí, es una máquina, se lo ha currado muchísimo. Bueno, pues las contenciones son correas. Son correas, bueno, pues te atan parte de tu cuerpo a una cama. Las contenciones farmacológicas, pues es sobremedicación. Entonces, ¿las consecuencias? Pues las consecuencias en un ingreso así pueden ser traumáticas. Hay personas que por esas contenciones pues no hemos vuelto a ir bueno, pues por ejemplo, yo hablo desde Albacete, desde La Roda, la provincia de Albacete, pues no hemos querido ir de nuevo a la planta de psiquiatría por el miedo, por el terror que nos ha producido ese ingreso que hemos tenido nosotros
o que hemos visto en personas que han estado bueno, pues ingresadas con nosotros, a compañeros, a compañeras. Vamos, que venimos a contar, Rafa, que estas medidas traumatizan más al paciente que cualquier otra. Estas medidas de partida. Efectivamente, un poco lo que comenta María José, la atención debería ser, como decía también ella, como si vas al cardiólogo. Cuando vas al cardiólogo te explican qué es lo que te pasa, vas a tomar esta medicación, puede tener estos efectos secundarios, necesitas quedarte ingresado, te dan unas explicaciones. A veces en las atenciones a personas con problemas de salud mental directamente se actúa sin informarles, o se actúa sin intentar llegarles a hacer ver cuál es su situación y qué es lo que les ocurre, y uno de los problemas que puede generar es lo que comentaba María José, ese rechazo, ese miedo a la atención, que muchas veces deriva en que la persona que necesita ir al médico no va, y cuando va ya va en una situación descompensada, y claro, la atención es mucho más compleja. Éncar, ¿cómo lo contemplamos desde Tarancón, en Cuenca? Pues desde Tarancón yo pienso que, claro, lo que deberían ofrecer en los servicios de salud mental sería un acompañamiento personal y humano hacia nosotros, porque si no es así, el trauma que nos puede llegar a producir cualquier tipo de contención puede ser incluso otro síntoma añadido o diagnóstico añadido, que sea el estrés postraumático, porque eso al final queda en el cuerpo y el cuerpo habla. Una de las cosas, al hilo de lo que dice Éncar, que reflejamos en la campaña, en la infografía, es importante el hacer ver que para lograr esto, hablaba de acompañamientos, necesitamos que haya más personal en las unidades, y sobre todo más formación, porque en muchos casos una de las cosas que nos dicen los propios profesionales es que a veces no están suficientemente formados en cómo atender estas situaciones, para lograr que a través de eso, tener alternativas, ¿no? Efectivamente, a través del diálogo, a través de una desescalada, en el caso de que la persona necesite hacerle entender qué es lo que pasa, saber qué mecanismos puedes utilizar para intentar lograr ese objetivo de no tener que recurrir a la contención. Sí, hay una claro, cosa... es que ellos también sufren mucho, y perdón, pero es que el personal sanitario también sufren mucho, porque bueno, pues en mi caso, por ejemplo, si ingreso siendo violenta, agrediéndome o agrediéndolos a ellos tampoco lo pasan bien. Entonces hay que llegar a a esa contención cero, formándolos más, que haya más personal. Lo que decía Rafa, es lo que al fin y al cabo es lo que queremos. Porque María José, tú recuerdas con especial trauma, me estabas contando, el ingreso en Albacete. Sí, claro. En este caso, ¿sería en el Hospital Perpetuo Socorro? Sí, así es, en el Hospital Perpetuo Socorro. ¿Qué recuerdas o qué pasó? Bueno, pues te podría contar, no tenemos tiempo. Bueno, pues mira, te puedo contar. Sí, dime. No, un poquito sí, cuéntanos un poco, o sea, me gustaría poder ilustrarlo con tu caso, sí. Pues mira, en mi caso, bueno, pues yo sentí como una pérdida de dignidad. Bueno, pues yo era miope. Yo llevaba mis gafas, yo llevaba mi férula de los dientes, el aparato para que no se te estropeen los dientes por haber llevado brackets. Y bueno, pues yo tuve varios intentos de suicidio y no querían darme las gafas, no querían darme mi férula de las noches. Esa fue una contención poco reflejada en esta infografía. Yo tuve suerte, pero sí que es verdad que os puedo hablar de compañeras atadas con correas por la noche, amigas que no quieren oír hablar de esa planta de psiquiatría en el Perpetuo Socorro de Albacete porque le ha generado tal trauma, tal estrés postraumático, porque a ella le pusieron la camisa de fuerza. Directamente tuvo
un ataque de pánico en la calle, aquí en La Roda. Y bueno, pues esta amiga mía no puede oír hablar del perpetuo socorro y ni mucho menos de la planta de psiquiatría. Bueno, yo creo que son situaciones que al final ponen de manifiesto algo de lo que reflejáis, ¿no?, en la campaña y que también es una de las demandas que se está haciendo a nivel europeo y a nivel en España, ¿no? El sistema de apoyos, por ejemplo, que se ha puesto en la justicia. Sabéis que hay una figura de facilitadores procesales, que son esas personas profesionales que hacen de intermediación entre la persona con discapacidad intelectual o con problemas de salud mental en su acceso a un sistema policial, judicial, etcétera. En el caso sanitario pasaría exactamente lo mismo. No sé si, Rafa, en este aspecto se contempla alguna figura de apoyo a la hora de poder tener que realizar esa intermediación, ¿no?, y poder explicar tanto a los profesionales como a la propia persona lo que está pasando, ¿no? Ese mediador o mediadora. Un poco la formación que hablábamos era en ese sentido, en el sentido de que haya profesionales en los diferentes recursos hospitalarios que sepan cómo poder dar respuesta a estas situaciones de una manera pues que tanto la persona afectada como en el caso de que haya familiares que puedan acompañarle, familiares o personas cercanas, pues puedan entre ellos conocer la situación y entenderla de una manera que a lo mejor la persona en ese momento no es capaz de comprender. Sí es importante eso, el establecer mecanismos que ayuden a esa normalización de la situación. Y por eso creemos que es clave es la formación. De hecho, nosotros desde la Federación una de las cosas que también hacemos es intentar formar a las futuras generaciones de profesionales. De hecho, hace no demasiado estuvimos participando con el grado de enfermería de aquí de la Facultad de Fisioterapia y de Enfermería, explicándoles también con un testimonio en primera persona cuáles son algunas de las situaciones que viven las personas que acuden a los centros hospitalarios, para que las conozcan y sepan cómo tendría que ser o cómo podría mejorarse esa atención que se da a las personas con problemas de salud mental. Me estáis recordando a casos como por ejemplo ocurre con las mujeres que son víctimas de violencia de género, que tienen algún tipo de problema de salud mental, que al final en muchas casas de acogida me consta que no hay personal especializado para atenderlas, con lo cual, haciendo un análisis más general, quizá buena parte del problema o cuánto de este problema podemos volcar en el hecho de que falta personal especializado en general para atender a las personas con salud mental, problemas de salud mental. Creo que es una de las claves de esta reivindicación. Falta personal y falta personal formado. Faltan las dos cosas. El número de médicos es muy insuficiente actualmente, el número de médicos de psiquiatras, y sobre todo la formación para conseguir este objetivo de saber cómo atender y cómo dar respuesta a cada caso concreto, porque no hay que engañarnos, cada persona puede tener una situación diferente y lo que hay que intentar es abordar la generalidad, porque cada caso es distinto y no es lo mismo el caso que comentaba María José, que ya le pasó, que puede haber una persona, que antes lo comentábamos José Antonio y yo, que esté ingresada por un trastorno alimentario, que debe tener pues a lo mejor unas consideraciones distintas a una persona que está ingresada por otro tipo de trastorno. Cada caso tiene que ser individual y la atención tiene que centrarse en eso, en lograr que cada persona tenga su respuesta individualizada. Encar, ¿cuáles son las principales alternativas a las contenciones que planteáis? Tú que has estado al frente del material divulgativo. Muchas gracias. Hemos visto que ya existen comunidades que están optando y se están encaminando hacia la contención cero. Existen la comunidad de Navarra, la de Andalucía, Cataluña, Asturias, el País Vasco y la Comunidad Valenciana ya están empezando a implantar en los centros de salud mental hacia la contención cero. Entonces, esto ya da una visión de dónde vamos encaminados hacia estas posibles alternativas, como es la desescalada de la voz, acompañamiento, el no aislarnos como personas, el estar más en contacto comunicativo con los profesionales, ¿sabes? Ese tipo de cosas que pueden ir caminando hacia la
hacia la no vulnerabilización de derechos. Que implica que, bueno, que al final nosotros somos los que hemos pasado por experiencias de sufrimiento y hemos vivido situaciones que muestran que muchas veces, enfocándonos en estos modelos alternativos, vamos a salir adelante. Pues, María José, felicitaros por el trabajo que estáis haciendo en el Comité Pro Salud Mental, ¿no? Porque además ahí sois todo personas con experiencia en primera persona. Si nos puedes avanzar cuál va a ser el siguiente tema, el siguiente derecho sobre el que vais a trabajar, o Rafa, María José. Sí, bueno, sí. Prefiero que lo diga Rafa. La siguiente vulneración son los ingresos involuntarios. Esta campaña, lo digo por si la gente está interesado en verla, la pueden ver en nuestras redes sociales, en nuestra página web. Es una infografía que ha elaborado ENCAR. Ella, con las aportaciones del comité. El comité está formado por representantes de las diferentes entidades que conforman la federación. Nos reunimos una vez al mes de manera telemática, entonces planteamos esta opción. Lo trabajamos en las sesiones y fue ENCAR la que nos sorprendió en una de las reuniones con una infografía que era la versión anterior, unas versiones anteriores a esta, y luego hemos ido trabajando, ella y yo, pues incorporar diferentes apartados, pero ha sido ellos las personas que forman el comité, las que han decidido los contenidos, las que han dicho qué es lo que hay que poner, qué no hay que poner, y la infografía, que ya le digo, la pueden buscar todas las personas interesadas en nuestra página web o en las redes sociales, la ha hecho la propia ENCAR, y el objetivo es que esté en todas las asociaciones, que se difunda entre las personas usuarias para que conozcan también sus derechos. Claro, que esto es una vulneración, y las alternativas que si les pasa, están vulnerando sus derechos, que puedan saber cuáles son las posibles alternativas y que también, que si hay algún caso de vulneración, lo puedan comunicar y puedan trasladarlo de manera que consigamos, pues entre todos, el que no vuelva a producirse. Pues ENCAR Sánchez, Nueva Luz Salud Mental de Tarancón, muchísimas gracias y enhorabuena. Muchas gracias a vosotros y muchas gracias por atendernos. Gracias. Es muy importante para la salud mental. Gracias por estar en la Radio Pública Autonómica. También a María José Rodríguez en La Roda. Amar, un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo y muchísimas gracias por dar visibilidad una y otra vez a la salud mental. Gracias. En ello estamos todos, como está Rafael Aguirre. Gracias, Rafa, por estar con nosotros. Gracias sobre todo a las personas importantes que son las que has despedido, María José y a ENCAR.